La entrevista, el Telematutino, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Rafael Tobías Crespo, uno de los diputados más productivos y competitivos. Es de la circunscripción número 3, pero él es consejero de la segunda mayoría, valga la redundancia, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tobías, te agradezco mucho que aceptes la invitación, porque este programa, yo sé que va a ser tan bueno, que va para acá, pero va para propuesta el domingo. Ah, qué bien. Gracias, ingeniero, por invitarme de nuevo a este programa, también al de propuesta. Para mí es afortunado de compartir con usted en estos espacios y discutir no solamente los temas legislativos, sino también de la agenda nacional, y aclarar para que no se me pongan guapos. Yo sé que usted me quiere en la 3, en la 1 y en la 2 en la capital, pero yo soy de la 2. Yo soy de la 2, sí. Tenemos ahí casi 38 años en política metidos. Ay, ganando siempre. Sí. Tobías, obviamente el tema principal del discurso del presidente, pero yo quisiera compartir la experiencia tuya de estar por primera vez en el Consejo de la Magistratura. Eso no es fácil, más para un partido opositor. Y también llamó la atención, claro, la candidata es buena, que ustedes pudieron haberse tomado 3 sesiones para decidir por la postulada por el presidente. Sin embargo, lo hicieron inmediatamente. Después se tomaron 2 días para estudiar los expedientes de los adjuntos, pero también lo aprobaron todo. ¿Cómo se genera todo eso? Y para ti, ¿cuál ha sido la experiencia? Mire, para nosotros como diputado, como político, como profesional, ha sido una alta distinción. Luego de 4 periodos, que este es mi 4º periodo en la Cámara de Diputados, empezamos en el 2010, haber sido vocero el año anterior de todos los diputados de la bancada de la Fuerza del Pueblo, que de manera unánime, la dirección política de mi partido y también la Cámara de Diputados, de manera unánime también, todos nos escogieron. Es el partido, pero después la Cámara. El partido que lo propone, su dirección política, y luego la Cámara ratifica esa escogencia, que nos hayan escogido en ambos escenarios de manera unánime. Eso para mí representó un gran reconocimiento de que vale la pena, de que el trabajo al final vale la pena, y que tener sobre nuestros hombros la representación de la segunda mayoría de la Cámara de Diputados por el lado del Senado la tiene mi colega Omar Fernández, que es la segunda mayoría del Senado, representa, aparte de la distinción y el reconocimiento, una gran responsabilidad. Ahora, ya una vez elegido, el Consejo se reunió en varias ocasiones, 5 reuniones, una de ellas virtual, la primera, y las demás fueron presenciales, con el presidente de la República, que es el presidente del Consejo, y puede delegar en la vicepresidenta cuando tenga alguna situación que no pueda estar presente. Pero esas reuniones, las primeras, estuvimos discutiendo un proyecto de reglamento que finalmente la Fuerza del Pueblo, como partido opositor, tanto Omar Fernández como nosotros, llevamos 3 propuestas. Esas 3 propuestas fueron discutidas, analizadas e insertadas en su mayoría, retomando el espíritu de cuerpo, ¿verdad?, de cuerpo colegiado. Y entonces posteriormente se presentó ese reglamento. El reglamento, según el mandato de ley, debe estar en consulta pública por 20 días, y luego de esas consultas, alrededor de 7 instituciones, entre personalidades profesionales e instituciones, sometieron propuestas. Nosotros nos remitimos en la discusión únicamente, así lo informó el vocero y la vocera, porque el presidente es el vocero, pero delega ya para la prensa en la magistrada Nancy Salcedo, que es la secretaria del Consejo, y del el consultor jurídico Antoliano, que aunque no es miembro del Consejo, es su asistente, porque cada uno de los consejeros tenemos un personal técnico que nos asiste. Y en ese sentido, pues anunció que las modificaciones, que las recomendaciones que se iban, y así se publicó en la consulta, iban a remitirse únicamente al capítulo de la escogencia del procurador, que era lo nuevo, porque ya la escogencia del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional estaba en el reglamento que íbamos a modificar. Entonces se escucharon sus propuestas, se debatieron y se aprobó el reglamento, y ya aprobado el reglamento, pues lo que nos tocaba era esperar que el presidente de la República, según lo establece la Constitución de la República recién proclamada, la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que también fue modificada para adecuarla a esta Constitución,
y la del Ministerio Público, porque también hay que considerar que la figura del procurador y los adjuntos viene de la Constitución y de la ley orgánica del Ministerio Público, pues se adecuó, y también el reglamento. Entonces el presidente de la República hizo una propuesta de 8 personas o profesionales, la primera, la licenciada Jenny Berenice Reynoso Gómez, para ser Procuradora General de la República, y 7 adjuntos. Uno de ellos declinó y fue sustituido por otra persona que también era de carrera. De los 7 adjuntos, 6 de ellos eran de carrera. Únicamente, es decir, que ahí el Ministerio Público, me imagino, y la carrera del Ministerio Público, y ahí la defensa que nosotros como partido, Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo, ha hecho de que el Ministerio Público es independiente desde hace tiempo, desde el 2010, de la carrera. Los fiscales entran por debajo como fiscalizadores, pasan a ser fiscales, luego procuradores de corte y luego procuradores adjuntos. Entonces los fiscales deben estar de fiesta, que tanto la cabeza del Ministerio Público es uno de ellos, y que los demás, de los 7, 6 son de la carrera, porque usted sabe que los siete que complementan son de la carrera. Es que si analizamos entonces, de los 14... Porque Jenny Berenice debe designar ahora 7. No, ya ella no debe designar, es el Consejo. Y ella va a trabajar con esos 7. Lo que pasa es que de la carrera vienen subiendo 7 más que son diferentes. Son 14 adjuntos. 7 de carrera y 7 que son designados. Y bueno, recuerda que fue Leonel Fernández quien designó a Jenny Berenice como Procuradora Fiscal de Santiago. De Santiago, claro. Después las otras designaciones fue el Consejo del Poder Judicial. No, en el caso de Jenny, luego Danilo Medina también la designa en el distrito. Ella ha estado designada por Leonel Fernández, por Danilo Medina, pero también pero en el caso específico de los que son de carrera, no lo designa el presidente. Eso hay que diferenciar. Los que son de carrera vienen por un procedimiento que lo establece la propia carrera, por sus pares. Tienen que pasar por la escuela, prepararse, y son sus pares bajo un mecanismo colegiado que los proponen y los eligen. Ahí se da un tema también de liderazgos de los propios fiscales. Y en ese sentido, pues, la escogencia de Jenny Berenice, que fue su pregunta desde el inicio, no había forma porque de rechazarlo, porque es una persona que viene desde los 17 años, ha estado trabajando en el Ministerio Público, entró a los 17 años como paralegal, estuvo en Santiago, ha recorrido todas las posiciones dentro del Ministerio Público y llegó a la máxima que establece ese sector de la persecución penal y criminal en la República Dominicana. Es decir, que la escogencia de Jenny Berenice no tuvo ninguna objeción, ni los demás adjuntos tampoco, porque en el caso de ella ya era conocida, su trayectoria era ampliamente conocida, su perfil, más que cumplirlo, superaba, no tenía ningún régimen de incompatibilidades, porque tanto la Constitución, la ley orgánica y la ley del Ministerio Público llevan algunas incompatibilidades para las personas que puedan ocupar su cargo, y fue elegida y seleccionada de manera inmediata en la primera reunión cuando el presidente la propuso. Los demás, se dio un tiempo porque eran 7, no se conocían sus perfiles, sus experiencias, y se decidió que nos mantuviéramos en sesión permanente para estudiar esos expedientes, la documentación presentada y cualquier objeción que se pudo haber dado en el interín, ¿verdad?, desde que fueron propuestos hasta los que fueron seleccionados, porque la ciudadanía puede también hacer cuestionamientos. Y finalmente ya nosotros decidimos sobre el procurador o la Procuradora General de la República, los 7 adjuntos, y ya les toca a esos funcionarios electos ejercer su cargo tal cual lo expresa la Constitución, la ley orgánica del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura, y como el pueblo dominicano espera que actúen conforme al mandato de la ley, que se respete la seguridad jurídica, el debido proceso, que los sometimientos que se hagan, porque estamos hablando de la parte penal, estén basados en evidencias y en pruebas contundentes para lograr decisiones en la justicia en contra del crimen, el narcotráfico y todos los demás delitos que lleva las leyes de la República Dominicana, y que cuando terminen su periodo puedan ser evaluados o no, dependiendo de cómo ellos hayan ejercido. Eso es la expectativa que tiene no solamente Tobías Crespo, sino la fuerza del pueblo y todo el país. La esperanza puesta en que este Ministerio Público pues
pueda avanzar en el tema de la justicia. Nosotros necesitamos una calidad de la justicia, hay muchos temas pendientes que resolver en la justicia, hay un tema de mora judicial, hay un tema de demasiados reenvíos, hay un tema de lo costoso que está resultando la justicia para muchos dominicanos que duran 7, 5, 8 y hasta 10 años para lograr una sentencia. Luego de haberla logrado no pueden ejecutarla. Es decir, el tema de la ejecución de las sentencias es un problema grande de la justicia en la República Dominicana, que nosotros todos los sectores debemos abordarlo, sector privado, sector público, para ver cómo también desde el punto de vista de la justicia, porque también hay temas que tienen que ver con los prevenidos y con una situación de garantías de derechos que tanto al Ministerio Público le corresponde, pero también a los jueces. Es decir, a todos los operadores de la justicia tienen que actuar de manera coordinada para que la sociedad pueda lograr vivir en una convivencia en paz, tranquila, pero también que haya una confianza en la justicia y en sus representantes. Vamos ahora al tema del momento. Yo sé que en pocos minutos es difícil analizar un discurso que duró 2 horas y 25 minutos, 2 horas y media. ¿Qué opinión te merece el discurso? Bueno, nosotros estuvimos ahí como protagonista del discurso de rendición de cuentas que el presidente de la República, en un amplio discurso de más de 2 horas y media, pues expuso lo que él consideró desde su perspectiva, pero desde la fuerza del pueblo vimos que aquí se llevaron a cabo una manipulación de información, de estadística, informaciones ficticias y sobre todo tratar de imponer una percepción, ingeniero, y a todos los que nos ven, que contrasta mucho con lo que está viviendo el pueblo dominicano. Por ejemplo, el presidente inició de manera rápida por los temas económicos. La economía crece 5%, pero eso se ha estado ejecutando en la República Dominicana, no en Luis Abinader. Desde el 1996 la economía en la República Dominicana crece promedio un 5%, pero déjeme decirle que en 2022-2023 no creció un 5%, el gobierno proyectó y terminó en 2.7, creo que en el 2024. En el 23 2.4. En el 23 2.4, es decir, que el tema del 5% ha sido el esfuerzo, el producto del trabajo de los agentes económicos, del pueblo dominicano que se levanta muy temprano con su cantinflora, ¿verdad? Prepara sus alimentos, su desayuno y sale a trabajar, a buscarse la vida, y que en definitiva también ha aumentado mucho, sobre todo después de la pandemia, el tema de la informalidad, que lleva un 58%. Y vámonos entonces a los temas de la inflación. Y cuando hablo de la inflación, debo hablar también del tema que trató de sacarle mucho provecho, que fue el aumento del salario, pero que es un componente que tiene que ver con la parte patronal y empleado. Es decir, el Consejo Nacional de Salarios es el que, como usted lo decía al inicio de su comentario, el gobierno es un árbitro y la ley ordena la convocatoria al Consejo Nacional de Salarios, pero el tema de la inflación acumulada se ha llevado parte de ese aumento, que no va a ser un 20% de manera inmediata, sino que en abril se va a producir un 12% y que en el mes de enero un 8%, pero eso, como usted bien lo dijo, va a poner mucha presión sobre las micro y las pequeñas empresas, que muchas de ellas posiblemente no pudieran pagar ese aumento. Y en el caso específico de la inflación, nosotros hemos visto en las últimas semanas cómo los precios de primera necesidad han estado aumentando y el gobierno ha estado tratando de negarlo. Últimamente no ha podido negarlo porque es el pueblo que va al colmado, que va al supermercado, que va a los mercados y compra los productos, y ves cómo de manera reiterada, usted ha visto en las últimas semanas cómo el precio del arroz ha estado subiendo. Y en el caso específico, según explicó, vi al ministro de Agricultura, hay suficientes reservas, pero entonces la pregunta es quién lo está acaparando, porque cuando hay un aumento se supone que el equilibrio entre oferta y demanda no produce un equilibrio en precios. Pero también nos vamos al endeudamiento. El presidente habló de que ha bajado el endeudamiento. Eso no es verdad. Este gobierno ha tomado más de 40.000 millones de dólares en préstamo, ha colocado bonos soberanos como ningún
otro gobierno lo ha colocado, porque los bonos soberanos, tanto en el mercado local como internacional, tienen son más fluidos, es decir, es un efectivo que desde que se coloca casi entra de inmediato, a diferencia de los préstamos, que cuando se firman con los organismos de financiamiento, pues tienen un desembolso y una ejecución más lenta que la colocación de bonos, que es más efectiva. Pero yéndonos precisamente al tema del endeudamiento, yo creo que este es el gobierno que más préstamos ha tomado en los últimos 73 años. Nadie ha tomado más préstamos que este gobierno. El ministro de Hacienda, y el presidente lo habló en su rendición de cuentas, pero eso es una magia del manejo de los números, ha hablado de lo que le llaman el manejo de deuda, las aplicaciones financieras, donde ha dicho que con respecto al PIB, no de manera absoluta, porque ellos asumen de que de manera absoluta el endeudamiento ha aumentado, y entonces él le llama eso manejo de deuda, la parte de que el gobierno coge préstamos para pagar préstamos, coge bonos para pagar bonos, es decir, bonos que perimen en un plazo específico, que tienen una tasa de interés, se adelantan, se pagan, pero como quiera, ese dinero que se está tomando de préstamo y de bono y colocación de bonos no son productivos. ¿Por qué no son productivos? Porque la mayoría de los préstamos y la colocación de bonos que este gobierno ha usado es para lo que le llaman apoyo presupuestario, no ha ido a lo que le denominan inversión de capital. La inversión de capital del presupuesto del 2024, ingeniero, fue la más baja de los últimos casi 100 años, 11.76. Y la del 25 más baja. Y de la de 25 más baja. E incluso le quitaron dinero a instituciones como Obras Públicas y a otras instituciones, es decir, que terminó muy por debajo del 11.76. Creo que terminó en un 8 punto y pico %. Por eso es que usted no ve las obras, y el tema de la construcción, más que en cero, ha sido un crecimiento negativo. Si nos vamos entonces a los temas que tienen que ver con ya fuera de lo que es el endeudamiento, el gobierno ha recibido mucho dinero, recibió los 775 millones de dólares de Aerodón, pero también en el presupuesto de este año, el 2025, finalmente el déficit fiscal, que el gobierno habla de un 3%, el gobierno el año pasado aprobó una ley de responsabilidad fiscal, que el objetivo al 2036 es reducir el déficit fiscal para que nosotros no tengamos el nivel de deuda que tenemos ahora, como usted hablaba, casi el mismo monto que se paga que se invierte o que se destina al Ministerio de Educación, se está pagando en los compromisos de la deuda. Y eso lleva a que el déficit fiscal de este año, en vez de ser 3.0, como dijo el gobierno, es 4.7, porque ahí están los 107 mil millones de pesos que yo le hablé de las aplicaciones financieras, pero también no están 30 mil millones de pesos que el gobierno le puso en una línea de crédito a las distribuidoras en el presupuesto de este año, y que esa línea de crédito inmediatamente se use durante todo el año, puede ser reenganchable. ¿Qué significa eso? Que el déficit es mayor de lo que el gobierno está indicando, pero tampoco está ahí una amnistía fiscal última que el gobierno se dio al concluir el gobierno pasado, porque este es el único gobierno que en un periodo de 4 años se dio 2 amnistías fiscales. Es decir, que los montos que ha estado manejando el gobierno de dinero no se puede quejar. Lo más que ha tenido el gobierno es dinero. ¿Por ese dinero a dónde se ha ido? A gastos corrientes, abultamiento de nómina. Incluso yo he estado criticando mucho que no son pensiones nada. La famosa nominilla, el gobierno ha dicho que ha pensionado de manera solidaria más de 130 mil millones, de 130 mil empleados o personas que estaban pendientes. La mayoría fueron distribuidas por dirigentes del gobierno, regidores, presidentes de zona, diputados, senadores, alcaldes, y en la campaña electoral incluso a muchos de la oposición, para que se fueran, le estaban dando pensiones para que... Es una botella. Esa es una botella de por vida. Cuando usted va a calcular lo que está destinando el Ministerio de Hacienda desde el punto de vista de Dirección General de Pensiones, es una pensión vitalicia a gente que no ha dado ni un golpe de karate. Y digo esto porque esto contrasta mucho con una realidad muy sufrida, ingeniero, que mucha gente se levanta muy temprano, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando va a la dirección de pensiones, finalmente después de 20 y pico de años, 18, le dicen que todavía no ha alcanzado las
360 cotizaciones que necesita para recibir su pensión, y finalmente esta persona termina de manera en un estado de desafección a nivel jurídico con respecto a su pensión. Y cuando usted ve que una persona le ponen de pensión 80,000, 50,000, 30,000, sin haber trabajado nunca en su vida, eso llora ante la presencia de Dios. Yo creo que aquí el dinero el gobierno se lo ha gastado de manera no prioritaria para desarrollar, por ejemplo, la educación, que hubo mucha falsedad con el tema de la educación. Si la educación estaba tan bien, presidente Luis Abinader, porque usted destituye a su ministro de Educación, Ángel Hernández. Si la obra de infraestructura, que usted vio que esto estaba bollante, sin embargo la inversión de capital en el piso y la construcción con una tasa de interés elevada y un aumento de la tasa del dólar que ya va a rondar casi el 63:1, y así fue estimado en el presupuesto de este año. Entonces, porque usted destituye al ministro de Obras Públicas, es decir, si en las instituciones que usted habla que hubo avance, tuvo que destituir a esos ministros, le dice la incapacidad técnica, gerencial y política de estos ministros. Entonces, su respuesta ante la población, la percepción que el presidente quiso llevar al país contra la realidad es totalmente diferente. Por ejemplo, en el sistema de salud, el gobierno no habló de los hospitales que están pendientes, las circunvalaciones que están paradas, la autopista del Ámbar, el monorriel, no solamente el de Santiago, porque ya en el de Santiago han cogido 2 préstamos para el monorriel que han anunciado de aquí de la 27 hasta el aeropuerto, y soluciones que han anunciado. Eso parece abandonado. Todo en el país está abandonado. Mire, el ministro de Obras Públicas prometió la solución del 9, 14 carriles. Vaya a ver el tapón, y ahí se han invertido miles de millones de pesos. Y nosotros no encontramos una solución al 9 después de 5 años y pico, casi 5 años. Pero ¿qué tiempo tiene el gobierno, la UPRE, construyendo un pedacito de metro que se ha derrumbado, que ha tenido problemas, que tiene que hacerse una investigación? Nosotros vamos a solicitar a la Comisión de Obras Públicas y de edificaciones de la Cámara de Diputados una investigación de los estudios de suelo, la parte antisísmica de esos terrenos, y cómo esa obra que ha durado todo este tiempo, y que ante la ciudadanía hay informaciones que llevan a confusión, y no es bueno que en un sistema de transporte masivo donde la vida de las personas va a estar sobre rieles, ¿verdad?, sobre esa modalidad de transporte, esté en cuestionamiento. Yo creo que el gobierno debe dar una respuesta de qué ha pasado con un pedacito de metro del 9 a los Alcarrizos, que Leonel Fernández la primera línea del metro la construyó en 3 años, sorprendentemente, y dejó la línea 2 concluida en el 2008 antes de irse, que se expandió hasta la 17, y este tramo que ya estaba diseñado, porque aquí hubo un diseño de hace más de 25 años de todo lo que es el plan de movilidad sostenible, que implicaba la construcción de líneas troncales de sistemas de transporte masivos y rutas alimentadoras hacia esos sistemas troncales. Es decir, el gobierno tiene que dar respuesta no solamente de la parte técnica, de la preocupación sobre esa obra, sino de la incapacidad de no haberla terminado en el tiempo establecido. Es decir, yo creo que aquí el presidente intentó, no sé si burlar la inteligencia del pueblo, que siente otra cosa cuando se monta en un motoconcho, cuando coge la onza, cuando coge el metro, cuando se monta en el teleférico, de los que están funcionando, porque también han inaugurado 2 teleféricos que no tienen sentido. El teleférico de Santiago, la gente de Santiago se monta ahí para ver la pobreza de Santiago, y el de aquí de los Alcarrizos también, porque el objetivo de ese teleférico es ser ruta alimentadora a las líneas del monorriel y del metro, que precisamente no han sido concluidas. Es decir, que la razón de ser de esas líneas alimentadoras todavía no se le ha dado la operatividad, porque eso implica integración técnica, integración operativa e integración tarifaria. Y de eso sí sabe mucho Rafael Tobías Crespo. Nos vamos a comerciales, volvemos a la parte final de la entrevista con el ingeniero Rafael Tobías Crespo. Lógicamente no podemos concluir esta entrevista sin los proyectos que tiene en carpeta Tobías Crespo, que siempre tiene proyectos interesantísimos. Todos ustedes recuerdan que él es el autor del proyecto de transporte y viabilidad. No ha funcionado, pero no es por culpa de él. El proyecto es bueno. Tobías, ¿qué tú tienes en carpeta para, vamos a decir, la legislatura que comenzó ayer?
Mire, recientemente nosotros depositamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la IA, la inteligencia artificial. Como usted comprenderá, Donald Trump anunció hace 3 o 4 semanas que Estados Unidos, su gestión, iba a invertir más de 500.000 millones de dólares únicamente en este cuatrenio en inteligencia artificial. Muy reciente, la semana pasada, la Unión Europea, reunida en una cumbre en más de 60 países, la Unión Europea anunció como medida, ¿verdad?, de que iba a movilizar 200.000 millones de dólares también en la IA, en la inteligencia artificial. La tecnología como medio, no como objetivo ni como meta, puede ser utilizada para fines muy nobles, pero también pueden ser utilizadas para delinquir. Y en ese sentido, sin tener que paralizar ni frenar la creatividad, el ingenio del ser humano, de su cerebro, el desarrollo, las propuestas vanguardísticas que lleven a un desarrollo del país, nosotros entendemos que como legisladores debemos ir identificando aquellos riesgos que puedan ser desprendidos de la inteligencia artificial que, aplicada de manera incorrecta, puede llevar a que la sociedad pueda ser afectada por los usos incorrectos e indebidos. No es una regulación excesiva, sino identificar aquellos componentes que puedan permitir... Esto va avanzando a una velocidad que habrá que modificar la ley cada... Sí, hay que dejar un espacio para una dinámica actualizada de manera frecuente para el organismo que se cree para regular la inteligencia artificial. Pero de hecho y de derecho hay desafíos y riesgos muy importantes que preocupan, aunque por el lado de Estados Unidos ellos entienden que no debe regularse, por el lado de los demás países sí tienen preocupaciones, y sobre todo quien más avanzado en eso es el Parlamento Europeo en el tema de la regulación de la inteligencia artificial, que ya incluso ha tenido varias versiones de un reglamento interparlamentario para todos los países que componen la Unión Europea sobre la inteligencia artificial, y que nos ha servido de modelo como legislación comparada, pero también hemos visto de este lado de América, en la parte de las Naciones Unidas, de la OEA, de la UNESCO, ya hay también modelos para nosotros poder identificar aquellas oportunidades de identificación de riesgo cuando la inteligencia artificial se utiliza para fines que puedan ser violatorios no solamente a la ley, sino también a la Constitución y a derechos fundamentales como la privacidad, los datos personales, el tema de que el ciudadano se pueda sentir en un sistema de vigilancia permanente. Por ejemplo, usted sabe que la inteligencia artificial puede ser utilizado con las cámaras de videovigilancia, el sistema biométrico en línea o diferido, ya sea remoto o local, donde el ciudadano, usted lo vio con el tema del sometimiento del sistema inteligente de control de tráfico, que estaban usando el sistema de identificación de las cámaras de videovigilancia, que se utiliza más en el tránsito para un estudio de aforo, un conteo del tráfico vehicular, pero no para temas de videovigilancia y de estar continuamente dándole monitoreo y usando esa información luego para, ¿verdad?, chantajear y toda una industria del chantaje. Pero también tú tienes en carpeta hace mucho una modificación de telecomunicaciones. Tengo 6 proyectos en esta área, y todos son de mi área, del área de las telecomunicaciones y la tecnología. El primero de ellos lo deposité hace 3 años, que fue mi trabajo para graduarme de licenciado en Derecho, sobre adecuar la ley 153-98, que es la Ley General de Telecomunicaciones, a la Constitución del 2010 y a las nuevas normativas. Un proyecto muy amplio donde analizamos en detalle, porque aquella ley, ingeniero, era una ley de telefonía, no estaba el internet, no estaba la data, no estaban los servicios digitales, ni la televisión digital, ni todas estas redes sociales, toda inteligencia artificial, la ciberseguridad. Entonces hay que adecuar la ley de telecomunicaciones, un proyecto que es un código, son 156 artículos. Nos duramos 2 años trabajándola, analizándola de cabo a rabo, como dicen, para crear una pieza que sea un aporte para las próximas 20 o 30 años en la República Dominicana, y fomentar el uso de las TICs en la República Dominicana. Hay otro proyecto también que también tiene 3 años, ha perimido varias veces, igual que el de las TIC, y que esperamos que en este cuatrenio, este Congreso dominado por el partido de gobierno, pues pueda trabajarlo y aprobarlo, porque sé que temas 3 de ellos son prioritarios y están en la agenda, no solamente a nivel local, sino también a nivel de la geopolítica del tablero. El de la inteligencia artificial, el de la ciberseguridad. Yo sometí un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia. Ese va a modificar
de manera muy profunda la ley 53-07, que es la ley de crímenes de alta tecnología, una ley que ya tiene casi 20 años. Usted sabe que los crímenes, los delitos, más en la parte tecnológica, se van más allá de las sociedades y de las regulaciones, y hay que darle una respuesta al uso de las tecnologías en lo que es la pornografía infantil, el uso del internet profundo, el deep internet o el internet oscuro, donde se dan tráfico de órganos, tráfico de seres humanos, el tema de los delitos financieros con las criptomonedas, la parte digital del dinero digital, pero también hay muchos temas que tienen que ver con las pruebas y las evidencias en los juicios penales que la ciberseguridad puede aportar en la parte del proceso. Esta ley tiene mucho que ver con la cooperación jurídica, policial y del Ministerio Público a nivel internacional, con el derecho público y privado internacional, con los contratos de extradición también, y con los temas que tienen que ver con contratos entre las naciones. Tiene un gran componente del derecho internacional, tanto público como privado, y las convenciones que han todos los gobernantes pues rubricado. En ese sentido, yo creo que el de ciberseguridad, el de las TICs, el de inteligencia artificial, tengo uno que también ya tiene como 2 o 3 años, ha perimido, que es el que va a regular los residuos de equipos eléctricos y electrónicos como una forma de reciclar los componentes de las computadoras, de los teclados, de las pantallas, de las impresoras, reutilizar componentes importantes, porque ahí hay oro, cobre, ahí hay plata, estaño. Las tarjetas impresas tienen baquelita, que tienen PVC, pero también cuando se vaya a masificar la movilidad eléctrica, aquí van a llegar, usted hablaba de la energía de los fotovoltaicas, ¿verdad? y de la energía eólica. Aquí van a venir una gran cantidad de acumuladores, de baterías, que van a provocar que su disposición final pueda contaminar los ríos, las playas, el medio ambiente y los mares. Yo creo que el tratamiento y las baterías de estos teléfonos, de los celulares, que ahí se establece lo que le llaman la responsabilidad extendida del fabricante al mayorista, al detallista y al usuario, porque los equipos tecnológicos se diseñan bajo lo que le llaman la obsolescencia tecnológica planificada o programada, para que un espacio de tiempo ya no funcione y haya que cambiarlo los equipos, porque si no tampoco no se da una dinámica comercial. Y finalmente terminaré, ingeniero, con 2 proyectos que los anuncio aquí y ya lo he anunciado desde la Cámara, que es el de privacidad y protección de datos. Nosotros tenemos una ley, pero que realmente no protege la privacidad de los datos nuestros. Más que eso, los datos nuestros se están vendiendo en el ciberespacio y la gente está negociando con nuestros datos. Y otra ley que tiene que ver con la ciudadanía digital y los municipios inteligentes, como una forma de ir desarrollando en la municipalidad el concepto del uso de las TICs en la recogida de la basura, en el alumbrado público, en el sistema de administración de los espacios públicos, de las áreas verdes, de la planificación urbana, de los sistemas de transporte inteligente, de la publicidad inteligente, de las terminales y las paradas inteligentes, pero también el tema de medir la calidad del aire con la tecnología. Es decir, que hay muchas aplicaciones que a nivel de municipalidad ya se están dando en más de 300 ciudades, convertir los territorios en sitios sostenibles e inteligentes. Ya nosotros habíamos aprobado hace 2 años, en el 2022, una ley parecida a esta, donde yo trabajé esa ley, que es la ley que regula el uso de los medios y las plataformas digitales en el Poder Judicial. Ese mismo esquema nosotros lo vamos a transferir al Poder Municipal. En definitiva, esto es una media isla. Nosotros estamos conectados y debemos llevar a que la República Dominicana nosotros podamos reducir todos los procesos, los trámites, y que la tecnología como medio nos sirva a nosotros para una mejor calidad de vida. Esos son nuestros 6 aportes que vamos a hacer, que esperamos que sean los últimos en este cuatrenio de este 4º periodo en la Cámara de Diputados. Excelente, Tobías, te felicito. Como siempre, brillante, y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Gracias, como siempre, afortunado de compartir con usted. Gracias, gracias. Nos despedimos, amables televidentes, y nos vemos en Propuesta Semanal, y nos vemos el lunes, si Dios quiere, en el Telematutino 11.